Bueno, presentaré a los tres. José Luis Peña es licenciado en Ciencias Químicas y es director de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, además de colaborador de ASEPMA. Fernando Moreno Navarro es doctor ingeniero de caminos vinculado a la Universidad de Granada, donde realiza tareas docentes e investigadoras. Y Santiago Gil es licenciado en Químicas, trabaja en Campillo B y es integrante del Comité Técnico de ATEP. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. Y para abrir esta mesa, a mí me gustaría decir que las técnicas con emulsión son técnicas que dependen de muchos parámetros, que son complicadas, por decirlo de alguna manera, por lo que yo creo que la innovación es algo fundamental en este campo. Pero a mí me surge una duda. ¿Qué es más importante, la innovación en sí o saber comunicarla bien? Fernando. Bueno, en sí no están reñidas una y la otra, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que la innovación, como se ha venido comentando por algunos ponentes a lo largo de la jornada, debemos de considerarla como un pilar fundamental para el desarrollo del sector. Es decir, la importancia de la innovación en un sector es directamente proporcional a la competencia que existe en ese mercado. En un mercado con una baja competencia, donde se puede concurrir y digamos hay mercado para todo, no es necesario diferenciarse de los demás y por tanto la innovación no tiene una importancia tal como relativa, pero en un mercado altamente competitivo la innovación es clave y eso lo vemos si observamos los mercados más competitivos, como pueden ser el sector de las tecnológicas, la telefonía móvil, u otros mercados como la farmacia, la automoción. Si no invierten sus recursos en innovación, al año siguiente pierden cuota de mercado. Es decir, si Audi no saca un nuevo modelo de A3 con algún cambio, con alguna innovación, pierde cuota de mercado. Si Apple no saca un nuevo iPhone cada año o cada año y medio con diferencias con respecto al anterior, va perdiendo cuota de mercado. Y en ese sentido podemos decir que debemos de instaurar la innovación como un pilar básico dentro del sector de lo que son las mezclas con emulsión. Dicho lo cual, ¿a qué llamar innovación? Pues si todo está inventado, pues puede ser que sí o puede ser que no. Siempre hay que darle una vuelta más. O de la misma forma, como se ha venido comentando, tratando de recuperar aplicaciones o técnicas que se utilizaban hace unos años y adaptándolo a nuestro nuevo tiempo. Santi, ¿opinas lo mismo? Pues sí, parecido. Aunque yo le daría cierta mayor importancia a la comunicación. Está claro que si no hay innovación, poco hay que comunicar en este respecto, pero si hay una innovación y no se ha comunicado correctamente, esa innovación es como si no hubiese existido. De hecho, iría un paso más. La innovación para existir necesita de la comunicación para desarrollarse. Si no sabemos qué es lo que se ha hecho previamente, qué necesidades tiene el mercado, qué ventajas y desventajas tiene lo ya existente, no tenemos una guía para ver en qué sentido tenemos que innovar. Luego, al final, habría un flujo de comunicación entre el mercado y la innovación, totalmente circular. Yo creo que antiguamente las empresas siempre han tratado de proteger sus innovaciones para evitar ser copiados de competidores. En estos momentos las empresas, viendo las dificultades que hay para proteger sus ideas, lo que tratan es de lanzarlas, de difundirlas, de comunicar esas innovaciones lo antes posible para que el mercado acabe relacionando esa innovación con esa organización. El ser el primero en llegar al mercado no te garantiza un éxito, pero sí te da una ventaja muy sustancial respecto al resto de tus competidores. Además, el primero en desarrollar una innovación o en ser relacionado con una innovación no es el primero que lo realiza en el laboratorio, que se le ocurre la idea, sino que es el primero que lo pone a la luz del mercado, el primero que lo comunica y lo comunica de manera eficaz. Y digo de manera eficaz porque no solo basta con comunicar una innovación o un desarrollo, sino que hay que comunicarlo bien. ¿Qué quiere decir comunicarlo bien? Pues lo ha explicado Curro anteriormente en su presentación. Comunicarlo bien es tener definida previamente una estrategia, tener definido unos objetivos, un público objetivo, saber qué presupuesto se cuenta, con qué medios se cuenta, una planificación de comunicación,
tomar unas medidas y luego hacer un análisis de qué tal está funcionando esa estrategia. En este sentido, me gustaría dar la enhorabuena a TEP por su gran trabajo a nivel de comunicación, porque con un presupuesto prácticamente nulo está comunicando muy bien, y sobre todo es por responsabilidad de Curro, que en este sentido ha hecho un gran trabajo. Él es el que ha planteado la estrategia y no lo ha dicho, pero yo creo que él es el principal influyente o influencer de la asociación. Creo que la asociación está utilizando muy bien la web de ATEP y las redes sociales para captar al público objetivo a que se descargue esos documentos que hay en la web. Y esto es una anécdota. Las redes sociales a ciertas personas nos da cierto miedo, yo el primero. No hace mucho tuve una charla con un par de colegas del sector donde me regañaron de mi poca actividad en las redes sociales por mi miedo. Yo asumí mi culpa y me excusé, pues que verdaderamente pienso que el futuro está en las redes sociales, el futuro de comunicación. Fue un gran error porque rápidamente me corrigieron, no es el futuro, las redes sociales ya es el presente. Luego ya muchos vamos tarde, pero estamos a tiempo de engancharnos a este tren. Y ya solo para acabar, la importancia que tiene quiero resaltar la importancia de la comunicación, no solo de las últimas novedades, de las últimas innovaciones, sino de todo el trabajo que por tiempo no es tan novedoso, pero que es totalmente desconocido para muchos de nosotros. Hemos visto muchos ejemplos que nos ha puesto Andrés esta tarde y que habría que darle más difusión a lo que se ha hecho en el pasado. Gracias, Santi. Yo creo que esto es un poco el si no cuentas algo es que no ha pasado. Pues aquí es un poco más o menos aplicable. Yo intentaré, como tú, engancharme a las nuevas tecnologías y prometo ser no más activa, sino algo activa. José Luis, ¿tú qué piensas? Es más respecto a la innovación y la comunicación. Bueno, sí. Quisiera enlazar con dos comentarios, dos apreciaciones que han hecho Fernando un poquito más, y Santiago. Que si no, no se oye. Ahí. Gracias. Dos comentarios que me parecen francamente acertados. Por un lado, Fernando ha comentado que otros sectores que se mueven mucho más rápido, que si no innovas estás fuera del mercado. Respecto a ese comentario, me gustaría simplemente recordar una cuestión importante. Nos encontramos en un sector en que el 100% de los clientes son administraciones públicas. Entonces, digamos que a veces los entornos no son exactamente comparables cuando uno hace innovación y cómo llega al mercado, dependiendo de cuáles son tus clientes. Y también estoy de acuerdo totalmente con lo que comenta Santiago, en todas las escuelas de negocio lo dicen, es que algo no es innovación si no llega al mercado. Puede ser una idea, una invención, pero no hay innovación si no conseguimos llegar al mercado. Entonces, en la parte de comunicación, pues felicitar a TEP por esta jornada y por los medios de comunicación que está utilizando. Creo que en general un sector que lo está pasando a nivel económico tan mal como es el mundo de la carretera, pues sin embargo a nivel de comunicación lo está haciendo de una forma sobresaliente. Entonces hay que destacar este punto. Pero luego, volviendo un poco a lo que sería propiamente la innovación técnica o llegada al mercado, como ha definido bien Santiago, pues ahí me gustaría puntualizar diversos elementos. El primero es que nos encontramos en un sector claramente que está en manos de, digamos que de administraciones públicas y esos son nuestros clientes. Y hasta ahora, gran parte de la innovación se ha basado en proyectos de I+D, si va un poco una estrategia de ir pegando pequeños tirones. Claramente todos los sectores que son altamente innovadores no dependen de esto, sino que dependen de la llegada al mercado y de la propia generación de recursos. Hasta que nuestro sector no sea capaz de rentabilizar la I+D+I, no seremos un sector altamente innovador. Entonces yo creo que el gran reto del sector en general de la carretera, pero como subsector en las emulsiones, tienen que pensar que las actividades de innovación tienen que obtener una rentabilidad comercial, porque a lo mejor puede haber otros sectores, como puede ser sanidad, que pueden recibir cierto subsidio porque estás consiguiendo otros beneficios sociales, pero en nuestro caso no va a ser así, con lo cual o somos autosuficientes o va a ser difícil continuar.
Relacionado con el tipo de clientes que tenemos, pues estamos hablando en general de ingeniería civil, estamos hablando de largo plazo y yo entiendo que la ingeniería civil requiere calma y mesura, es decir, no se pueden hacer inventos de un día para otro porque aquello tiene que durar 20, 25, 40 años. Pero dentro de esta cierta mesura o calma o paciencia, la rigidez normativa, que no es típica de España, porque precisamente, bueno, hace 2 días preparando esta charla, pues me encontré un comentario que venía en la revista del National Asphalt Association de Estados Unidos, que el sistema mecanoempirístico de diseño se publicó en el año 2004 y el año, en 2016, es el primer año que de forma mayoritaria lo están utilizando los departamentos DOT de Estados Unidos. Es decir, han tardado 12 años un sistema de diseño de firmes en implantarlo. Es decir, las escalas de tiempo de nuestro sector hay que reconocer que son lentas, pero tendremos que intentar acelerarlas porque si no la innovación está muerta. Por buscar métricas de sectores o países que son innovadores, a mí uno que me parece especialmente destacado y ocurre tanto en Europa como en este caso en Asia o en Estados Unidos, es que normalmente los países más innovadores en nuestro sector son aquellos que las administraciones públicas publican más cosas, es decir, son más transparentes al facilitar información. El caso de Estados Unidos es claro, pero por ejemplo Austro Roads, en el consorcio que hay entre Australia y Nueva Zelanda, ocurre lo mismo. O por ejemplo dentro de Europa tenemos la administración de Suecia o Holanda y algo el Reino Unido, es decir, administraciones que publican muchos datos de lo que las pruebas, experiencias que se hacen en sus carreteras, aquello se documenta y se hace público porque retroalimenta el sistema para universidades, empresas puedan volver a facilitar. También datos de ayer mismo, Austro Roads acaba de publicar el informe de actividad del año 2015 y una de las cosas curiosas que pone que han publicado en el año 2015 79 informes técnicos. Es decir, esto está publicado por la Administración de Carreteras, es decir, el feedback que facilitan al conjunto de la sociedad, empresas, todo el mundo del sector, realmente es altísimo. Y simplemente ya como conclusión, yo creo que esto es un triángulo a nivel de comunicación, tenemos administración, tenemos la sociedad y estamos el sector. Y ahí el nivel de comunicación lo tenemos que ampliar. Hasta ahora toda la comunicación había sido en general la clásica, como conocíamos todos, jornadas técnicas, que había sido del sector a medios especializados, a la administración, y ahí se quedaba el tema. Pero hemos empezado, ATEP es un buen ejemplo, a comunicar a la sociedad, pero ahora falta un elemento importante y es el punto de comunicación, el retorno de la administración a la sociedad y sobre todo al sector, porque esto va a ser una fuente adicional de innovación. Totalmente de acuerdo, José Luis, así que por favor pedimos a la Administración que nos dé más datos y que comuniquen también ellos más. Bueno, la siguiente pregunta que me gustaría hacer es a Santi, preguntarle cómo cree que ha afectado la crisis a la transmisión del conocimiento. Bueno, pues la crisis, en mi opinión, ha afectado mucho a la transmisión del conocimiento. Yo lo resumiría en 3 aspectos fundamentales. Primero, en los recortes en los cursos o jornadas de formación de los profesionales. Muchas veces ha habido situaciones en empresas en las que ha tenido que haber recortes y esa es una de las líneas en las que organizaciones pues, han podido meter un poquito más la mano y bajar un poco el nivel de formación de sus profesionales. Otro punto muy importante quizás es la participación en proyectos de investigación, también se han visto reducidos, o participación en asociaciones técnicas donde se reunían una serie de profesionales de los que unos aprendían de otros, había cierta charla, había interacción con universidades donde también se aprendía mucho. Y para mí la tercer aspecto más importante donde la crisis ha podido afectar más en la transmisión de este conocimiento es en despidos y prejubilaciones de personas que tenían un gran conocimiento de distintas técnicas y no solo porque se hayan jubilado o prejubilado, sino que no ha sido de una manera programada y no ha habido una transición adecuada para que otra persona pues, se quede con ese conocimiento y pueda seguir empujando con esa técnica. Aquí también me gustaría felicitar al área de formación de ATEP
que me consta que está haciendo un gran esfuerzo en tratar de llegar a profesionales y también a universidades con las técnicas en frío y emulsiones bituminosas. Bueno, como se ha dicho esta mañana, y lo acaba de decir Santi, se está perdiendo el oficio. Se está jubilando gente y ciertas técnicas es difícil encontrar gente que las sepa aplicar. Entonces es algo en el que tenemos que trabajar no solo ATEP, sino todas las asociaciones y todas las empresas para evitar que se produzca esa pérdida de conocimiento. Me gustaría preguntar, José Luis, si conocemos las necesidades de la Administración. Buena pregunta. Y justo desde la plataforma de la carretera, precisamente ahora mismo estamos dedicando prácticamente nuestro mayor esfuerzo a esto y que al final desemboca en lo que se denomina compra pública de innovación. Básicamente, y enlaza un poco con lo que he comentado en mi primera intervención, tenemos un mercado en el que el 100% son clientes públicos, con lo cual, si no conocemos sus necesidades, las empresas, universidades que quieran hacer innovación, hombre, pues uno también va por las carreteras y se le pueden ocurrir ideas, pero lo mejor es, en todos los sectores en general, dice, escucha al cliente. Pero el gran problema que tenemos en nuestro caso es que es difícil escuchar al cliente cuando el cliente de forma habitual no se comunica con los proveedores. O sea, no existe en cualquier otro sector, pues si yo tengo una fábrica de componentes mecánicos, pues a quien se los suministro, me siento con él y discuto, me empieza a contar un poco qué necesito. Con lo cual, esta interacción me obliga a reflexionar, pues mi cliente necesita esto y puedo empezar a producir productos o servicios innovadores. En nuestro sector no ocurre y justo ahora es un cambio que tenemos que hacer, porque otros sectores como sanidad, a nivel de compra pública innovadora, lo que han hecho es algo tan sencillo o tan complicado, se han dirigido a las administraciones públicas y les han dicho, pero no que me cuenten dos cosas, sino de una forma programada y sistemática, identificar necesidades, retos, problemas, se analizan, se generan, se clasifican y a continuación, por un proceso que está perfectamente establecido, se inicia el proceso de compra pública de innovación. Pero lo primero que se necesita para empezar a hacer compra pública de innovación es que las administraciones expliciten qué necesitan o cuáles son sus necesidades inmediatas. Y a veces cosas como, por ejemplo, siempre dicen, lo que necesitamos es nos falta dinero, y es cierto, pero a veces la técnica también puede en un momento dado aportar algo a los problemas de financiación, pues a lo mejor con técnicas que consiguen reducir los gastos de mantenimiento y no estás dando dinero de forma directa, pero a lo mejor lo que estás proporcionando con una nueva tecnología es una reducción en los gastos de mantenimiento, que también es otra forma de ingreso. Entonces, realmente lo que necesitamos ahora mismo es establecer este canal de comunicación. Desde la plataforma de la carretera lo estamos haciendo con diversas administraciones para intentar hacer algo sistemático. O sea, no es cuestión de que en un café te cuenten, pues tengo tal problema. No, no, es un ejercicio mucho más programado y que al final tiene que dar lugar a lo que se denominan mapas de demanda temprana. Una vez que tengamos eso, habremos avanzado bastante en el siguiente paso, que es comunicar a todos los que pueden generar innovación para que propongan soluciones para esos problemas o esos retos. De acuerdo. Fernando, ¿a dónde debemos ir según tu punto de vista? Bueno, un poco a eso, ¿no? A identificar los nichos de mercado donde las técnicas con emulsión tengan su cabida, sea competitiva. Como decía antes, pues, tratamos muchas veces de comparar las mezclas con emulsión, fabricadas con emulsión, con las mezclas en caliente y decir, pues son peores y no es tan así. O sea, yo digo que no hay ningún material que sea malo, hay un material que está mal aplicado, que no se está aplicando correctamente o que no está cumpliendo su función. Lo ideal sería encontrar, como decía José Luis, identificar cuáles son los requerimientos de ese potencial cliente y enfocar el uso de estas emulsiones hacia nuestro nicho de mercado, encontrar un nicho de mercado, bien sea en carretera secundaria, como explicaba Vicente, en plantas solares, en ferrocarriles, en puertos, al fin y al cabo encontrar diferentes nichos donde sean económicamente, o sean el material más competitivo. ¿Cuál crees que es el nivel de innovación de las tecnologías en frío ahora mismo? El nivel de innovación es bueno, por lo que hemos venido hablando. Es decir, tradicionalmente España, pues, dentro de ser pionera, dentro de ser buena en innovación, contamos con empresas que son punteras en la aplicación de las mezclas con emulsión, con buenos profesionales, con mucha experiencia. O sea, el problema no es, eso es un pilar básico para la innovación, es decir, contar con eso. Ya al siguiente se ha hecho mucha investigación al respecto y el problema que encontramos es la segunda parte de la innovación, que digamos es la transferencia al mercado, lo que hablábamos. Y para eso muchas veces hace falta algo de lo que carecemos, que es los recursos económicos. Cuando no están los recursos económicos por medio, pues la transferencia de esa innovación al mercado
es un poco más problemático. De acuerdo. ¿Cómo creéis que se puede mejorar la innovación y la comunicación? Esta pregunta va para los tres. ¿Tenéis algún plan de acción o algo que creéis que se pudiera hacer? Empieza Santi. Bueno, yo creo que lo primero, para intentar mejorar tanto la innovación como la comunicación, lo primero que hay que hacer es creer en ella. Si no creemos, difícilmente podemos mejorarlo. ¿Y qué significa creer? Creer significa invertir tanto recursos económicos como recursos humanos. Y además es una inversión que tenemos que pensar que no va a revertir a corto plazo, sino que revertirá a medio o largo plazo. Entonces, como dicen los atléticos, lo primero es nunca dejar de creer. Porque al final llegará los éxitos. Y una vez que creemos en ello y ponemos los medios adecuados, lo segundo es establecer una estrategia adecuada, tanto en innovación como en comunicación. Pues en innovación, estar siempre cerca del mercado, saber qué es lo que el mercado demanda. Es muy importante, yo creo, que las organizaciones intenten innovar en lo que se les da bien. Si eres bueno en emulsiones, tienes que innovar en emulsiones. Si eres bueno en otra materia, pues tendrás que innovar en esa materia. Y si no eres lo suficiente bueno, por lo menos saber buscar los socios tecnológicos adecuados para que te complementen y suplan tus deficiencias. Y en comunicación, pues un poco lo que he comentado anteriormente, igualmente tener una buena estrategia y utilizar las herramientas que ahora mismo están a nuestra disposición. Gracias, Santi. Fernando, ¿tú qué piensas? Hombre, la coalición de los de Santi también, pues un poco, notar un poco como carencias que tenemos muchas veces, que nos observamos, y muchas veces pues, lo que echamos de menos un poco más de ir todos a una, de ir todos como lobby. Por nuestra cultura un poco muchas veces pensamos, bueno, el sector está mal, la cosa va mal, pero mientras a mí yo vaya defendiendo la parcela, bueno, voy tirando. Y lo que ven muchas veces en otros sectores o en el extranjero, en los países anglosajones, ese movimiento de lobby donde todo el lobby apuesta por, en este caso, apostaría... Todos a una, ¿no? Justo, ir todo a una, ir todo a hacer fuerza, tanto a la administración, tanto a la innovación, tanto a la comunicación, y no hacer como diseminaciones pequeñas cada uno por su cuenta, sino en ese sentido, pues un poco lo que trata de hacer ATEP, aglutinar a todo y tratar de coordinar tanto la innovación como la comunicación, canalizarla como una fuerza, en conjunto. De acuerdo. Y José Luis, ¿tú qué crees que se puede hacer para mejorar comunicación e innovación? Bueno, pues lo primero, y a mí lo que más miedo me da es, por cuestiones económicas o financieras, si el sector no es capaz de innovar a nivel técnico, el gran problema que se puede encontrar es que va a coartar totalmente a la comunicación. O sea, la comunicación se puede mantener siempre y cuando tengas un mensaje que dar. Si simplemente comunicas vaguedades, durante un cierto tiempo eso funciona, pero si al final no hay un contenido sólido dentro de tu plan de comunicación, pues al final tu potencial audiencia, o bien sea gente especializada o digamos que pero incluso ciudadanos normales, verán que aquello no tiene realmente ningún contenido de razón de ser. ¿Y cómo hacer cosas prácticas? Pues yo propondría 3 medidas. Una, claramente, como plataforma estamos haciendo, es promoción de compra pública innovadora. Pensamos que puede ser de forma lenta, pero va a ser el gran motor de la innovación en los próximos años. Una segunda cuestión, que en este caso está en manos de las administraciones, es una mayor flexibilidad normativa, en el sentido de que la seguridad va ante todo en las obras, en el sentido de que las prestaciones, pero necesitamos más agilidad, y no es un problema único de España, pero porque otros lo hagan mal, nosotros no tenemos por qué quedarnos en una situación, digamos que retrasada. Y tercero, un poco con lo que he comentado de la comunicación de la administración hacia el sector. Simplemente una cosa tan sencilla. En el sector de las emulsiones se han hecho, y en las mezclas asfálticas se han hecho montones de tramos de ensayo
montones de tramos de ensayo, de los cuales nunca se publica absolutamente nada. Lo que he comentado un poco de la publicación de los países referentes, es decir, la administración al final es, cuando se hace un tramo de ensayo, ellos son los depositarios de esa tecnología, pero muchas veces lo importante no es tanto hacer el tramo de ensayo, sino saber cómo se comporta aquello después de 3, 5 o 10 años, porque eso te da la experiencia y el valor añadido. Y eso en general en España no tenemos ninguna tradición en el seguimiento, nunca hay presupuesto para hacer esos seguimientos y creo que hay un know-how en nuestras carreteras por ahí escondido que realmente no estamos aprovechando y sería el momento de decir, pues pongamos los medios para conseguir que todo aquello que se haga nuevo quede documentado y sea público pasados los años y podamos para saber si el funcionamiento o las prestaciones han sido realmente tan buenas como esperábamos, mejores o peores. Esas 3 medidas por ir a algo concreto. De acuerdo. Bueno, me gustaría cerrar con un símil en el que yo diría que la innovación es como los niños, que debemos considerarlos una inversión, nunca un gasto, ya que representan el futuro. Y la comunicación es una herramienta brutal para utilizarla a nuestro favor. Santi, José Luis, Fernando, muchas gracias. Un aplauso.